Sean bienvenidos a este panel que hemos preparado para todos ustedes esta tarde sobre el IVA en los servicios digitales. Como ustedes conocen, esta es una reforma tributaria que se realizó a finales del año pasado en la Ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria y fue reglamentado hace no mucho y empezó a aplicarse desde la semana pasada. Y en tal virtud, nosotros como Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana hemos considerado ante las dudas que surgen ante la aplicación de este impuesto, organizar precisamente este conversatorio con expertos en la materia que nos puedan orientar sobre cómo va a aplicarse de ahora en adelante este impuesto. Sabemos que existen muchas dudas al respecto, muchas preguntas. Nosotros mismos hemos recibido algunas interrogantes de algunos medios de comunicación que nos han consultado algunos temas importantes y por eso mismo hemos querido preparar este webinar. Entonces, queremos darles la bienvenida a todos ustedes y especialmente a quienes han tenido la amabilidad de acompañarnos el día de hoy, nuestros expertos, Mario Cubi, quien nos va a ayudar moderando este panel, y Pablo Villegas, de la firma Solines y Asociados. Él es un experto tributario quien nos va a ayudar realizando esta tarde la presentación. Entonces, de parte de la Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana, para nosotros es un honor organizar este espacio y reciban todos una cordial bienvenida. Mario, es todo tuyo la moderación. Muchas gracias, Juan Sebastián. Buenas tardes a Pablo, Juan Sebastián nuevamente y a todos quienes nos acompañan el día de hoy. Para mí es un placer, a nombre del Estudio Jurídico Bodero y Asociados de Guayaquil, saludarlos, de ser parte de este webinar que tiene efectivamente la intención de poder discutir acerca de esta realidad que hoy vivimos, base a las últimas reformas tributarias, del IVA sobre los servicios digitales. Un tema que definitivamente ha causado bastante reacción por parte de redes sociales y de ciudadanos, pero que al parecer todavía no se termina de comprender en cuanto a su magnitud y sobre todo a su funcionalidad. Es por eso que hemos querido hacer este webinar junto a CITEC y agradezco a Pablo Villegas, experto en la materia, por la presentación que se ha hecho el día de hoy. Para aprovechar el tiempo, paso de manera directa a presentar al doctor Villegas Landázuri. Él es abogado de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, máster en Fiscalidad Internacional y Comunitaria por la Universidad de Castilla-La Mancha. Actualmente el coordinador del área tributaria de la firma Solines y Asociados de Abogados. Es además vicepresidente del Instituto Ecuatoriano de Derecho Tributario y docente de materias en Fiscalidad Internacional, Planificación Fiscal Internacional, entre otras relacionadas al área fiscal en la Universidad Andina Simón Bolívar y otras universidades del país. Es parte del libro colectivo Tratado de Fiscalidad Internacional para el Ecuador y es además formador de formadores en materia de fiscalidad internacional y precios de transferencia por el Instituto de Estudios Fiscales de España y la OCDE. Ha sido jefe del Departamento de Normativa del Servicio de Rentas Internas del Ecuador y miembro del equipo ecuatoriano de negociación de convenios para evitar la doble imposición tributaria por varios años. Agradecemos al doctor Villegas. Pablo, es un placer que nos acompañe el día de hoy. Solo para dar una breve explicación sobre la dinámica. Pablo nos ha pedido que hoy tengamos una exposición bastante dinámica, con interacción abierta y libre. Por lo tanto, para mantener el orden, sus micrófonos por ahora van a estar apagados, pero si en algún momento quieren hacer una pregunta, pueden levantar la mano, tienen la opción en la parte derecha de su pantalla. Levanten la mano y tan pronto hay un espacio, yo daré la autorización para que puedan preguntar. Si prefieren, también pueden hacerlo en el chat, solo escriben la pregunta y en el momento adecuado yo se la daré saber a Pablo para que lo pueda responder. Hay una presentación efectivamente, pero, insisto, el expositor ha sido muy abierto al respecto y no hay inconveniente con que en la mitad de la presentación puedan haber preguntas para ir resolviendo aquellas dudas que ustedes tengan, enfocarnos en la temática que más les interese a ustedes y sobre todo enriquecer, insisto, la interacción del webinar. Así que sin más, quiero agradecer nuevamente a CITEC, a Solines y Abogados y en nombre de Bodero y Asociados a todos ustedes por estar acá. Pablo, todo es suyo, el panel. Te agradezco mucho, Mario. Gracias, Juan Sebastián. Y gracias a la Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana que me permiten
aportar, hacer este espacio justamente para conversar acerca del alcance de esta reforma. Y bueno, vamos a hablar directamente a lo que venimos. Toda reforma tributaria siempre va a crear resistencia. No hay una sola reforma tributaria que nos vaya a decir, ah, qué bien, vamos a conseguir más fondos para el Estado, porque sea como sea, a alguien se le va a tener que perjudicar. Ese es el tema. Entonces, lo que he visto para tratar de hacer lo más dinámico posible este tema es dividirle en 10 temas. Le he llamado a este tema 10 cosas que deberías saber sobre el IVA a los servicios digitales en el Ecuador. Ya, ahí está. La primera cuestión, probablemente la más importante, ¿es buena o es mala la reforma? ¿Qué argumentos tenemos a favor de la reforma y qué argumentos tenemos en contra de la reforma? Podríamos sobre todo analizar, estábamos viendo un poco en las redes sociales y ahí se generó bastante bulla acerca de este tema. Y a mí me gustó bastante este tweet que les estoy compartiendo en este momento, que se refiere a, nos van a crear un impuesto a la capacitación, nos van a crear un impuesto a la innovación y al turismo. Me pareció a mí bastante interesante este enfoque que nos estaban dando en redes sociales. Y sí, efectivamente, si nosotros le vemos así, pues efectivamente podríamos decir que hay un impuesto a la capacitación, es decir, a la educación en línea, y a quién se le ocurre que se pueda hacer un impuesto a la educación, cuando debería ser más bien al revés, debería haber un incentivo, ¿verdad? Y visto desde el otro lado, también nosotros encontramos cuestiones como, me llamaba bastante la atención que dentro de las diversas plataformas a las que se les considera que deben pagar IVA a los servicios digitales, se encuentran varias plataformas que se dedican a los juegos de azar. Y ahí yo me preguntaba, ¿no se supone que estaban prohibidos los juegos de azar? Los juegos de azar con fines de lucro. ¿Acaso no hubo una consulta popular en el año 2011 para efectos de que esté prohibido? Y ahora miren, qué curioso, en la lista que saca el mismo SRI se señalan juegos de azar. Y yo no sé si también eso no es adecuado, pero me llamaba la atención la falta de algo importante ahí. Dentro de las 4 principales páginas web más visitadas por los ecuatorianos, se encuentra una página porno, Xvideos, y esa no se encuentra en la lista. Por lo tanto, uno dice, no sé, el momento en el que alguien paga por visitar esa página porno, no va a pagar el IVA a los servicios digitales. Entonces, como que no nos suena, ¿no? Por una parte, ahí tenemos el IVA a los servicios digitales para la educación online, y por otra parte, si vamos al otro extremo, no hay IVA a los servicios digitales por visitar páginas porno. ¿No les llama la atención eso? A mí personalmente me llama mucho la atención. ¿Cuál es la política pública detrás de este tipo de situaciones? Eso podríamos hablar en contra de esta reforma. Ahora veámoslo desde el otro lado. ¿Cuáles son los temas que podríamos ver a favor de la propuesta? A favor nosotros tenemos lo siguiente. En primer lugar, esto es una tendencia a nivel internacional y uno puede decir, ay, no, pero eso no significa nada, porque a fin de cuentas, si es que alguien hace algo, todos hacen algo, no significa que esté bien. Coincido en que no significa que esté bien que todo el mundo grabe a los servicios digitales. Sin embargo, debemos tomar en cuenta qué es lo que hay detrás de esas propuestas. Por detrás se encuentran iniciativas de varios organismos internacionales, dentro de ellos la OCDE. La OCDE, hoy por hoy, es el organismo internacional que propuestas más interesantes
se encuentra haciendo sobre fiscalidad, ya sea interna, dentro de los países, o fiscalidad internacional. Y sobre todo, ahí hay un argumento que es el que debe ser el más importante, el rato en el que debemos decir, ok, está bien que se implemente el IVA a los servicios digitales. Hay un principio a nivel internacional que se llama el principio de tributación en destino, que aplica al IVA. Les explico. Si nosotros estamos exportando un bien, el bien que usted se imagine, la regla dice de la tributación en destino, dice que cuando el país de donde sale ese bien, no debe tributar impuestos. Pero sí se debe tributar, sí se debe pagar el IVA en el país a donde llega ese bien. Quien se va a beneficiar es la administración tributaria del país a donde llega ese bien. Por esa razón es que nosotros no tenemos un IVA a las exportaciones. Sería ilógico que el Ecuador ponga IVA a las exportaciones. Ahí dice en el artículo 55 de la Ley de Régimen Tributario Interno, dice que no cabe el IVA a las exportaciones. Por el contrario, en el caso de importaciones, ahí sí se debe gravar IVA, salvo esos casos específicos que se encuentran en el 55, que me parece que eran unos 20 casos alrededor, aproximadamente. Mire, esto que pasa para los bienes es lo mismo que debe pasar para los servicios. Cuando yo estoy exportando un servicio, cuando yo estoy dando una asesoría jurídica, aquí, cuando estoy dando una asesoría jurídica hacia el extranjero, me comunico por correo electrónico y les doy esa asesoría jurídica, aquí no se debe pagar el IVA. Pero quien debe pagar y dónde se debe pagar es en el país donde reciben eso. Quien recibe la asesoría jurídica y que me va a pagar a mí, adicional a eso debe pagar a su administración tributaria de su país ese IVA. Mire, entonces ahí este principio de tributación en destino lo que busca es la neutralidad. Lo que dice es, si todos los países se comprometen en respetar este principio de tributación en destino, no va a haber ningún problema. Pero si hay países en los cuales, por ejemplo, que se tribute en origen, ahí vamos a crear doble imposición y eso no es adecuado. O si hay países que dicen que no se debe tributar en destino, ahí vamos a conseguir lo contrario, que es que no se tribute en ninguno de los dos países, por lo tanto, tampoco sería adecuado. Es tan malo que se tribute 2 veces como que no se tribute en ninguno de los 2 países. Esa es la razón por la cual sí puede ser adecuado este tema de incorporar el IVA a los servicios digitales. Ese era el primer tema que debemos tomarlo en cuenta. El segundo tema que yo quiero que todos estemos claros es, el IVA a los servicios digitales ya estaba regulado jurídicamente desde antes de la reforma. Y ustedes me van a preguntar, pero entonces si ya había, ¿para qué hicieron la reforma? Y probablemente ustedes van a dudar porque me van a decir, si es que el IVA a los servicios digitales estaba regulado antes, yo no me acuerdo, yo que tengo Netflix, yo nunca me acuerdo haber pagado el IVA, así que eso es falso. Vamos a ver qué nos dice la norma. Esta es la Ley de Régimen Tributario Interno original, la de 1989. Y ahí se le mencionaba justamente que nomás se regula en servicios. Como no podemos verle, como están muy pequeñas las letras, aquí les tengo de manera un poco más clara, pero el texto es el mismo. El objeto del IVA son 4 cosas. Es la transferencia de dominio, es la importación de bienes muebles, son los derechos de autor y es el valor de los servicios prestados. ¿Qué significa eso? Si es cualquier servicio y tomando en cuenta este principio de tributación en destino, nosotros podríamos decir que desde 1989 ya había la obligación de pagar el IVA en la importación de servicios. Ahí está la norma. Y van a decir entonces, ¿para qué hicieron la reforma? Veamos qué contemplaba la reforma. En la reforma se hizo un cambio al artículo 56. Ese artículo 56 dice, el IVA grava a todos los servicios.
Y miren, se le menciona en la última parte un añadido que dice, también se encuentran grabados con este impuesto los servicios digitales. Entonces uno dice, la primera parte es todos los servicios. Y luego la reforma menciona, también están los servicios digitales, es innecesario. ¿Cuál era el fin? Probablemente puede ser aclarar que ya están, que están vigentes el IVA a los servicios digitales, pero por alguna razón no se cobraba antes. Y si ustedes se dan cuenta, en la resolución 55 de los agentes de percepción, en los considerandos, ahí le pone un considerando como de paso que no estaba en la resolución de los agentes de retención de IVA. ¿Qué nos dice ese considerando? Nos dice algo así. Dice, tomando en cuenta la necesidad de aclarar la necesidad del IVA a los servicios digitales. Es decir, el Servicio de Rentas Internas reconoce que, en su mayor parte, lo que se buscaba era dos cosas. En primer lugar, aclarar que el IVA a los servicios digitales grava. Y en segundo lugar, que se necesitaba actualizar las normas para efectos de que se cumpla este IVA. Entonces, ustedes me van a preguntar, pero ¿y por qué no se cobraba antes? Yo les devuelvo la pregunta. ¿Cómo usted está pagando Netflix todos los meses? Usted pagará el plan de 10,99. Pongamos de $10. Usted debe pagar por IVA a los servicios digitales 1,20. Y usted es un muy buen ciudadano, un muy buen contribuyente y dice, yo quiero pagar ese $1.20. ¿Cómo hace? Y al final Netflix no le está cobrando. Y no hay ni la tarjeta de crédito no le está cobrando. Entonces usted va a decir, ok, voluntariamente me acerco al SRI, a las ventanillas y digo, señores del SRI, me acerco a pagarles $1.20 de lo que estoy utilizando el IVA en los servicios digitales, porque yo soy cumplido y sé que en el artículo 52 de la Ley de Régimen Tributario Interno dice que debo pagar el IVA en las importaciones de los servicios. No habría cómo. El SRI diría, es que no tenemos, hubiese dicho antes, no tenemos cómo cobrar. Por eso era necesario la reforma va enfocada no a crear un nuevo impuesto a los servicios digitales. Lo que se busca es crear nuevos mecanismos de recaudación para algo que no se cobraba antes. Miren, a nivel internacional, tengo amigos que suelen llamar a este tipo de situaciones inmunidad tributaria. Son esas situaciones en las que la norma está ahí, pero usted no tiene cómo. Ni el SRI tiene cómo cobrarle a usted, ni usted tiene cómo pagar. Sería ilógico que el SRI emprenda una auditoría masiva para intentar cobrar a todos los que tenemos Netflix hacia el año anterior. Se necesitaba cambiar los mecanismos de recaudación. Entonces, para entender a qué se refieren estos mecanismos de recaudación, justamente lo que se analizó es qué tipos de servicios digitales se encuentran aquí en el Ecuador. Y obviamente lo que se hizo fue copiar algunas iniciativas de otros países. Se pidió apoyo a organismos internacionales, se vio la experiencia tributaria comparada como era en otros países. Y se distinguió las siguientes situaciones. En primer lugar, aquellos servicios digitales que son prestados directamente por el prestador de servicios digitales, el PSD. Este es el primer caso, Netflix. Yo lo que hago es, puedo ver las películas en mi computador y no hay nadie más. Quien me está prestando directamente es Netflix. Aquí la cuestión vendría a ser, ¿cómo puede hacer un país, no llamemos necesariamente el Ecuador, cómo podría hacer cualquier país para cobrar el IVA? Tomemos en cuenta que tenemos tres sujetos aquí, tres personas que intervienen. Interviene el prestador de servicios digitales, que es Netflix. En segundo lugar, interviene la tarjeta de crédito, que lo único que hace es cobrarme lo que debo pagar de mi paquete y entregarle a Netflix. Y estoy yo.
¿A quién creen que sea más adecuado cobrarle? Primera opción, al prestador de servicios digitales. Segunda opción, a la tarjeta de crédito. Tercera opción, a mí, que soy el que estoy pagando. Cada una de las tres puede ser complicada. Primero, intente cobrarle al prestador de servicios digitales. El prestador de servicios digitales, en este caso Netflix o cualquier otro, ¿cómo va a hacer el SRI si no tiene contacto con Netflix? Complicado. En segundo lugar, la tarjeta que está cobrándome y le está pagando Netflix. El momento en el que se le pide a la tarjeta de crédito, que el SRI o el Estado le pide a la tarjeta de crédito que me cobre ese IVA, tranquilamente la tarjeta de crédito podría decir, ¿y yo qué culpa tengo? Yo lo único que me limito es a estar cobrando y pagando al otro. Si usted, Estado, me está pidiendo a mí que yo le dé cobrando, probablemente alguna gente va a dejar de usar esta tarjeta. Así que no es que necesariamente vaya a haber posibilidades de que se pueda cobrar. Probablemente los señores que pagan por este servicio digital encontrarán otras maneras distintas en lugar de utilizar la tarjeta de crédito. Así que complicado también. Y veamos qué pasa si se le quiere cobrar al Pablo Villegas. Ahí también va a ser complicado porque ¿cómo se entera la administración tributaria del país que yo tengo Netflix? Vamos con el segundo caso. En esta situación se añade un elemento más. Aquí, el momento en el que yo estoy pagando por el servicio de Uber, tenemos esta empresa, el prestador de servicios digitales que no se encuentra en el Ecuador, que lo que hace es reunirnos a dos que necesitamos. Por una parte, yo necesito el servicio de transporte y un transporte seguro y todas las ventajas que me ofrece Uber. Por otra parte, tenemos alguien que está ofreciendo sus servicios de transporte. Uber se encarga de conectarnos a los dos y también como yo le pago es a través de la tarjeta de crédito. Y salvo que en este caso quien me está prestando el servicio de transporte, aquí tenemos dos servicios, el servicio de transporte que me dará Juan Pérez y por otra parte quien me ha conectado es Uber. Hay una comisión. Miren las diferencias entre los dos casos. Y tenemos otro caso más adicional. Si yo pido comida rápida a través de alguna de las distintas plataformas de servicios digitales, algo parecido que con el transporte. Tenemos Uber Eats, por ejemplo, que se encarga de contactarnos al hambriento y al que ofrece este tipo de comida que yo estoy buscando. Aquí en este caso tenemos también dos temas. Miren, tenemos el chaulafán, que es lo que yo quiero, que tiene un IVA, y por otra parte tenemos la comisión que ganará Uber Eats. Mire, son dos temas, y dos temas que deben estar diferenciados. Entonces ahí la pregunta, vuelvo a hacerles la pregunta. ¿Cómo será más adecuado para un estado? Y no le llame Ecuador, llámele cualquier país que sea. ¿A quién será más adecuado cobrar? ¿Al agente de percepción, que sería el prestador de servicios digitales? ¿A la tarjeta de crédito? ¿O a mí, como consumidor? Lo que hizo el Ecuador fue hacer una especie de propuestas tipo plan A, plan B y plan C, en el mismo sentido de lo que yo les estoy mencionando. El plan A, el principal plan, fue el siguiente. Le vamos a nombrar agente de percepción al prestador de servicios digitales. Entonces ahí va a estar Uber, va a estar Netflix, va a estar cualquier prestador de servicios digitales. Se le va a nombrar agente de percepción y él es el que va a cobrar el $20 y va a entregar al SRI. Mire primero lo delicado que puede ser, ¿no? Porque a fin de cuentas muchos prestadores de servicios digitales no se encuentran en el Ecuador. Entonces decirle, deme cobrando, puede ser peligroso porque ¿qué pasa? Para el Estado podría estar en el riesgo de que
cobrará o no cobrará ese valor. Para eso es que el Estado lo que implementó fue una obligación. La primera cuestión es de que esto es voluntario. Si es que alguno de los prestadores de servicios digitales quiere ser agente de percepción, que sería el plan A, va a tener que registrarse en un catastro. Va a tener que registrarse ante el Servicio de Rentas Internas. De esa manera, el Estado busca asegurarse que todo marche bien. Eso pensando desde el lado del Estado. Piense desde el otro lado. Pensemos como el prestador de servicios digitales. ¿A mí me conviene o no me conviene registrarme ante la administración tributaria de cualquier país? Puede ser peligroso. Mírenos desde los dos lados. Ventajas y desventajas. Ventajas podría ser que de alguna manera yo me empiezo a llevar bien con ese Estado y se crea una situación de que se ve a mi empresa como una empresa que le gusta colaborar con los Estados. Desventajas. Desventajas pueden darse en el sentido de que para mí es un riesgo para el prestador de servicios digitales si se registra que le consideren establecimiento permanente y eso significa que más allá de lo del tema de lo del IVA, puede haber otra cosa más grave con lo que tiene que ver con impuesto a la renta. Peligrosísimo. Peligrosísimo y por eso mismo es que en la normativa hay una regla específica que dice que el registrarse por parte de los prestadores de servicios digitales, el registrarse ante la administración tributaria, no significa que se constituya establecimiento permanente. Entonces uno puede decir, ah, qué bueno, ahí está la solución. El problema de eso es que esa norma que dice que no se constituye establecimiento permanente no se encuentra a nivel de ley. Se encuentra a nivel de reglamento y se encuentra a nivel de resolución del Servicio de Rentas Internas. Lo cual, para el prestador de servicios digitales puede decir, para mí sea como sea, si es un riesgo, porque podría ser que mañana se cambie el reglamento. Primera opción, como les decía, este plan A, que es nombrarle agente de percepción al prestador de servicios digitales. ¿Qué pasó aquí en el Ecuador? Los prestadores de servicios digitales no se registraron. Es decir, no funcionó el plan A. Aquí está también la norma concordante que busca aplicación a través en el reglamento de ese plan A, que es de que el agente de percepción se registre. Vamos a ver el plan B. En este plan B, como les decía, primero era agente de percepción. Ahora, a quien se le busca para el plan B es a la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito, a la tarjeta de crédito se le va a nombrar, ya no agente de percepción, obviamente se le va a nombrar agente de retención. ¿Por qué? Como la tarjeta de crédito es la que me está pagando al prestador de servicios digitales, le dicen lo siguiente. Si es que... ¿Alguien tenía una pregunta? No, bueno, continúo. Miren, le dice el plan B, si es que no funciona el plan A, va a funcionar el plan B. Si es que el prestador de servicios digitales no se registra ante la administración tributaria, como consecuencia de eso, se le va a nombrar agente de retención a la tarjeta de crédito. Cada vez que la tarjeta de crédito pague a los distintos prestadores de servicios digitales, va a tener que retener el 12% de lo que corresponda. Ahí ya vimos la diferencia, ¿no? Luego vamos a profundizar un poco más en lo que tiene que ver con lo que va a cobrar solo sobre el servicio digital. Entonces, obviamente, puede ser molestoso para las tarjetas de crédito el ponerse a cobrar este valor. Además de que pueden existir otras maneras de pagarlos a los prestadores de servicios digitales a través de las cuales yo no utilice la tarjeta de crédito. Y una de las preguntas importantes, ¿le creamos una obligación a este tercero que nada tenía que ver? Y el tercero podría decir la tarjeta de crédito o de débito
podría decir, primero, yo no sé si este pago que me está haciendo Pablo Villegas va efectivamente a un servicio digital. Para eso es que el SRI ha sacado unas listas, unos catastros, para facilitarle la vida a la tarjeta de crédito. Además, la cuestión es cómo separar esos dos valores. Si yo he pedido mi arroz con pollo, hay dos valores que pagar. Por una parte, el del alimento y por otra parte, la comisión. ¿Cómo va a saber la tarjeta de crédito a cuánto corresponde al prestador de servicios digitales y cuánto le corresponde al servicio, al restaurante de aquí del Ecuador? Miren, se le pone en una situación complicada a la gente de retención, a la tarjeta de crédito y de débito. Aquí está el tema de lo que les mencionaba, este plan B, que es la tarjeta de crédito. Aquí está el reglamento de aplicación, que justamente lo que hace es mencionarnos, dice, son agentes de retención, las empresas emisoras de tarjeta de crédito y de débito, luego nos explicará en otra normativa, cuando el prestador del servicio no se encuentre registrado. Es decir, es una norma de carácter residual. Si no funcionó el plan A, ahora entra el plan B. Respecto a cómo cobrar respecto a la comisión, en aquellos casos en los que no esté diferenciado cuál es el valor del bien que estoy recibiendo respecto a la comisión, el reglamento nos puso una norma. Dice que si no se puede diferenciar, la tarjeta de crédito va a tomar en cuenta como que fuese el 10% el valor de la comisión. Y ya está. Intenta, como ustedes ven, intenta solucionarle un poco la vida a la tarjeta de crédito, ya sea indicándole cuáles son los servicios digitales y en segundo lugar, cuando se trata de pagos por entrega de bienes muebles, lo que hace es crearnos esta presunción de que la comisión será el 10%. Cuarto tema. ¿Qué son estos? ¿Son todos los servicios digitales? No son todos los servicios digitales. En el artículo 56, numeral 26, nos menciona 3 casos específicos que no es que no graban IVA, tienen IVA 0%. Estos 3 casos específicos son el suministro de dominio de páginas web, es decir, si yo me creo una página www.com, el pago por eso estaría con IVA 0%, ya sea que se contrate aquí en el Ecuador o que él contrate en el exterior. Segundo caso de que hay IVA 0%. En el caso de servidores, en el caso de hosting. En esta situación ya puede ser un poquito complicado. ¿Por qué? Les voy a adelantar algo. Estos 3 servicios tarifa 0% se los copió de la legislación colombiana. La legislación colombiana tiene justamente estos 3 casos, con unas pequeñas diferencias, pero les voy a comentar algo. Hasta la actualidad, todavía existen problemas respecto a cuál es el ámbito de aplicación de estos grupos, ya sea exención en el caso de Colombia o en el caso del Ecuador, tarifa 0%. Y peor aún, más grave aún, es lo que tiene que ver con computación en la nube. Para intentar ayudarnos, el reglamento lo que hizo fue definir a qué se refiere cada uno de estos 3 temas. El que más me llama la atención es lo que tiene que ver con computación en la nube. Ahí nos dice el servicio es computación en la nube de acuerdo al reglamento. El servicio de almacenamiento privado de todo tipo de datos a través de una red de internet o telemática. Cualquier persona que maneja temas informáticos sabe que eso es computación en la nube, pero eso no es solo eso. Es mucho más. Es mucho más amplio lo que se considera computación en la nube. Un ejemplo, solo miren, busquen en internet, pongan DIAN en Google, la Administración Tributaria de Colombia, ponga DIAN y ponga computación en la nube y le van a salir todas las consultas que se presentaron de parte de los contribuyentes colombianos a la DIAN acerca de si eso no es computación en la nube.
Y ahí encontramos un montón de casos que me parece que la última consulta sobre el alcance fue hace 2 meses, a pesar de que la norma fue hace 2 años. Así que imagínense todo lo que involucra computación en la nube y lo complicado que puede ser regular esto. El reglamento nos ha dado una definición. La pregunta ahí es, ¿podría un reglamento ir más allá, podría un reglamento limitar lo que todos, o lo que los técnicos en materia informática consideran que es computación en la nube? Para mí eso es bastante complicado, sobre todo porque hay una definición a nivel mundial de computación en la nube. Así que este es uno de los problemas que se pueden venir justamente para el Ecuador. Quinto tema. El valor. ¿Qué son los servicios digitales? No les voy a alargar demasiado, solo que cuando revisemos el artículo 140.1 del reglamento, que es una definición corta y tiene un montón de casos, tome en cuenta 3 elementos, nada más. Aquí le he puesto, primero, que sean servicios prestados o contratados a través de Internet. En segundo lugar, que por su naturaleza estén básicamente automatizados. Y en tercer lugar, que se requiera una intervención humana mínima. Ahí, claro, nos queda la duda de, esto puede ser discrecional. ¿Hasta qué punto la intervención humana será mínima en algunos casos y hasta qué punto será máxima la intervención humana? Vamos a un caso. Ahora que hemos salido de la pandemia, algunas universidades se encuentran ofreciendo servicios de educación en línea a través de los profesores. Yo doy clases a través de Zoom. Doy en ese mismo momento, mire, y los estudiantes se encuentran atentos a lo que a la clase que estoy dando. Podremos hablar de que hay una intervención humana mínima. ¿Qué tanta es la intervención ahí? Probablemente va a ser difícil que alguien diga que es un servicio digital, estas clases que yo estoy dando. Son virtuales las clases, pero yo estoy del otro lado del computador. Vamos desde el otro lado. También existen institutos en los que usted se registra. ¿Y qué es lo que hace? No está el profesor directamente en contacto con usted, sino que le dejará unos videos y le dejará unas explicaciones, le dejará links para que usted se vaya formando. Y si tiene usted alguna duda, inclusive ya hay un sistema de preguntas y respuestas. Mire, nos hemos ido completamente al otro lado y ahí sí podríamos decir que hay una intervención humana mínima porque hubo previamente al curso, alguien estuvo trabajando en eso, pero ya en el desarrollo del curso ya no. Entonces, entre esos dos extremos, que pueden ser claros que no es servicio digital el uno y sí es servicio digital el otro, pueden encontrar un montón de zonas grises. ¿Qué pasa si es que yo dejo los videos en YouTube y estoy disponible para mis estudiantes a 1 hora por correo electrónico? Mire cómo se nos viene a complicar esto. Para eso, para intentar darnos solución, es que a continuación este artículo 140.1 lo que nos ofrece son varios casos. Estos varios casos lo que van a buscar es ayudarnos a nosotros a discernir si es o no es servicio digital. Pero sobre todo, a ver, más que a nosotros, lo que va a buscar es ayudarle a la tarjeta de crédito, al plan B. Porque a nosotros no nos va a quedar más que si la tarjeta de crédito nos retiene ese 12%, ya aceptarlo. Y si no estamos de acuerdo, probablemente nos tocará ir a reclamar probablemente al servicio de rentas internas, lo que puede ser complicado. Tema número 6. Esto es importantísimo. El IVA aplica al servicio digital. En varios casos aplica a la comisión del servicio. Es decir, no tiene por qué ser grave. Si usted está importando un bien del extranjero, probablemente ahí la importación se encuentra sometida a esos regímenes aduaneros ventajosos por los cuales usted no paga aranceles.
Y ahí hay una parte específica, hay una aclaración de parte del Servicio de Rentas Internas que dice que cuando se trata de bienes que se importe, ahí no se va a causar el IVA a los servicios digitales. Por lo tanto, ahí, según el SRI, no habría este IVA a los servicios digitales. Primera situación. Segunda situación, en el caso de los bienes, pero no los importa a usted, sino que los recibe, están prestándole el bien aquí en el Ecuador, que es el caso del servicio de alimentación. Ahí son los dos temas. Por una parte es el IVA a la comida que usted ya la venía pagando, y lo que se le aumentará es simplemente el IVA a esa comisión. Así que probablemente no vaya a ser demasiado el monto adicional que ahora, que a partir del 16 le toca pagar. En lo que sí se va a ver la diferencia es en esos servicios B2C, en esos servicios que son prestados directamente por el prestador de servicios digitales y que ustedes los reciben. Netflix. Ahí es donde está el cambio. Aspectos procedimentales. Aquí hay algunos temas prácticos que, sobre todo si es su empresa o si usted está obligado a llevar contabilidad y está preocupado por dos temas. ¿Cómo me deduzco mis costos y gastos para impuesto a la renta? Y segundo lugar, ¿cómo hago para utilizarle como crédito tributario? Ahí lo que nos dice la norma es dos cosas. En primer lugar, lo que le va a decir es que el estado de cuenta que le da la tarjeta de crédito le va a servir como respaldo para su contabilidad. En segundo lugar, si usted quiere ya sea respaldarse en costos y gastos o crédito tributario, es usted quien va a tener que emitir la liquidación de compras de bienes y prestación de servicios y arreglar. Aspectos a mejorar en la propuesta ecuatoriana. Esto me parece bastante importante a efectos de que en algún momento ojalá se pueda reformar esto. En primer lugar, necesitamos un mínimo nivel de consenso. ¿Qué es lo que hizo Argentina? ¿O qué es lo que hizo Uruguay? ¿O qué es lo que hicieron el resto de países? Ellos también plantearon un plan A. Pero para ese plan A era necesario que se acerquen a conversar administración tributaria o representantes del Estado con el prestador de servicios digitales no residente, ese extranjero, esa empresa, esa gran plataforma digital, reunirse a conversar. Eso vemos que necesitamos eso, necesitamos mayor nivel de consenso. En segundo lugar, necesitamos realmente una política tributaria integral sobre temas de tecnología e innovación. El caso más claro es, a ver, ¿qué queremos como país hacer respecto a la tecnología? ¿Queremos darle incentivos? ¿Queremos que sea neutro? ¿O queremos darle desincentivos? Uno podría decir, pero ¿cómo se le ocurre a un país? ¿Qué país podría crear desincentivos? Pues nosotros tenemos desincentivos. El ICE a las telecomunicaciones. Tenemos un impuesto a los consumos especiales, mire, con lo grave que es eso. Entonces, a mi criterio, no existe una política pública que se la piense de manera integral. Sí es necesario aclarar, o vamos a dar incentivos o vamos a dar criterios de neutralidad para todo lo que tiene que ver con tecnología e innovación. Tercer aspecto a mejorar. La economía digital, sea como sea, va a abarcar todo. No va a haber un espacio que no lo abarque la economía digital. Visto así, tal vez lo adecuado sea transponer las políticas públicas que tenemos aquí en este mundo que todavía no es digital en algunas cosas, hacia la economía digital. Ejemplos. Si es que se da incentivos a la educación, también lo lógico debería ser dar incentivos a la educación en línea. Si se da incentivos, si por ejemplo tenemos IVA 0% a la educación, tenemos IVA 0% a un listado de servicios culturales, ¿no sería lo más adecuado transponer eso también al caso de prestadores de servicios digitales no residentes? En segundo lugar, visto desde el otro lado, aquellas cosas que el Estado no está de acuerdo, por ejemplo, los juegos de azar. O es clara la prohibición a partir de la consulta popular de que están prohibidos.
Sin embargo, nosotros encontramos, como les había dicho al inicio, en la lista de prestadores de servicios digitales, juegos de azar. Y más aún, para mí el caso más grave es las páginas porno. En el caso de las páginas porno, no se encuentran dentro del catastro de servicios digitales, por lo tanto, parecería que el momento en el que el agente de retención, la tarjeta de crédito, está pagando a la página porno, no debería retenerse el IVA a los servicios digitales. Y si no se paga el IVA a los servicios digitales, significa que hay un incentivo. Total, en resumen, tenemos desincentivo a la tecnología por parte del ICE a los servicios móviles. Tenemos incentivo a las páginas porno. Eso nos hace ver que es necesario sentarnos todos a discutir acerca de a dónde queremos ir como país. Y un último tema que me parece importante es lo que tiene que ver con, siempre se necesita para implementar una reforma un tiempo mínimo, una vacatio legis le llamaban los romanos. Para que usted implemente una reforma, un tiempo para que el contribuyente, para que el ciudadano vea cómo puede implementar los respectivos cambios. Aquí nosotros podríamos decir si hubo tiempo porque esta reforma surgió en el 31 de diciembre del 2019. Sin embargo, el reglamento salió hace un mes y medio. Sin embargo, las resoluciones han salido recientemente, lo que no nos ha dado un tiempo adecuado como para poder adaptarnos a este IVA a los servicios digitales. Impacto en la recaudación, eso como un último tema. Aquí a mí me llama la atención que hay dos valores que parecería que se contradicen. Por una parte, los datos de la CEPAL nos dice que el Ecuador generaría 11.2 millones de dólares, esto es al año. Del lado del SRI, la proyección del fisco, no sé si sea el SRI o sea el Estado en general, dice que son 21.16 millones. Entonces, alguno de los dos, o los dos, no sabemos, puede estar bastante alejado del potencial de recaudación. Y eso es un tema que se necesita analizarlo de manera técnica, especialmente ahora que el Estado necesita dinero. Eso es lo que quería decirles, así como eran 10 cosas, han sido 9 cosas, los 9 elementos que usted debería saber sobre el IVA a los servicios digitales. Adelante si tienen preguntas. En primer lugar, Pablo, Mario te está hablando. Muchísimas gracias por esa brillante exposición, por esa completa exposición. También debo reconocer, he aprendido algunas cosas. Me queda clarísimo el tema. Yo como educador tenía muy claro en la mente cuando había estudiado la tabla que a empresas o a iniciativas, si se quiere, programas como Udemy, como Khan Academy, como Coursera, que efectivamente son para la educación, que buscan lograr capacitación continua y fomentar la creación de profesionales actualizados, se les cobra IVA. Lo que no había caído en cuenta es que a las páginas porno no se le cobraba y es simplemente inaudito como ciudadano, más allá de la profesión legal, como ciudadano el pensar que una política pública está dirigida hacia la parte, hacia allá. Y se vuelve aún más grave con el dato que nos mencionaba respecto a que esta es una de las páginas con más tráfico. Porque además si se hubiera hecho un estudio técnico y lo que se buscaba era recaudar más fondos para el Estado, pues caigamos donde hay más tráfico, ¿no? Sí, Es impresionante. Ahora, una pregunta que me queda a mí respecto... perdón, Pablo. Xvideos, la página porno Xvideos, es la 4ª página más visitada por los ecuatorianos. Después de, obviamente, está Google, está Facebook, está... No recuerdo cuál era... no recuerdo cuál era la tercera y la 4ª está... Eso me llamó bastante la atención. Increíble. Y ahí, respecto de temas de Facebook, ¿verdad? Tendríamos entonces también grabada todo el pautaje. Ahora que se viene una campaña política, por ejemplo, el pautaje en Facebook entendería también es un servicio digital que va a cobrarse tal cual cualquier otro de los servicios, ¿no? Sí. Y la duda que a mí me genera en ese momento entonces es, y esto desde una perspectiva quizás tanto constitucional como tributaria, si dentro de nuestro esquema tributario se supone que la educación
es libre de IVA. Entonces, no tendríamos una contraposición con este nuevo reglamento y con esta inclusión de estas capacitaciones de este grupo que realmente no puede caber en otra categoría que la educación al gravario. Sí, bueno, ahí tenemos que hacer una precisión. En el artículo 56 de la Ley de Régimen Tributario Interno, que establece todos los casos en los que tiene IVA 0%, en lo que tiene que ver con educación dice, tiene tarifa 0% los servicios de educación dentro de la medida de lo que señale el reglamento. Entonces, no es todos los servicios de educación, ¿ya? A mí me parece que está bien, la verdad, porque alguien podría decir, yo lo que estoy haciendo es servicios de educación y está, no sé, quién sabe qué cosas. Entonces, sí es necesario regular de alguna manera por parte del Estado. En el caso del reglamento, lo que busca es que sean universidades legalizadas, que sea ese tipo de situaciones. Pero me quedo con lo que tú señalas, Mario. En este momento tenemos de parte la política sobre educación, ya no es como antes, que era solo estas las universidades que se encuentran aquí. De alguna manera, el Estado mismo reconoce que hay ciertas universidades a nivel mundial que sí son fáciles, por ejemplo, en el tema de que respecto a las cuales no hay ningún problema para que yo pueda revalidar mi título. Entonces, visto así, nosotros podríamos ver que efectivamente desde la política pública sobre educación a nivel estatal ya no se ha quedado en las fronteras ecuatorianas, ya en este momento histórico que vivimos, tiene que ir hacia lo internacional. Entonces, visto así, parecería que, coincidiendo con lo que tú mencionas, lo adecuado debería ser una reforma en la que, no sé, por lo menos de esas universidades que son de esos cursos que cree el Estado que es adecuado, que se forme el trabajador, el estudiante ecuatoriano, intentar dar ese tipo de incentivos, ¿no? Interesantísimo. Muchísimas gracias, Pablo. Por favor, está abierto ya la posibilidad para que active el micrófono si alguien quiere hacer una pregunta, si no también pueden escribirla en el chat. Mientras tanto, yo sí voy a aprovechar una adicional, Pablo, disculpe el abuso, pero definitivamente es interesante el tema. Desde la perspectiva de la posibilidad de una doble tributación, que entiendo no aplica formalmente porque son en distintos países, pero, por ejemplo, cuando uno compra un juego de video en una plataforma de videojuegos como un PlayStation, uno compra un juego, normalmente en Estados Unidos ya te cobran el sales tax, el equivalente a nuestro IVA. Si sobre eso vamos a cobrar el IVA nosotros, entonces la persona finalmente termina pagando el 6, 7 y 8% del estado específico donde se esté facturando y luego entonces nuestro IVA. Más del ISD que también estamos pagando por pagar afuera. Más del ICE que cae sobre los videojuegos. Ok. Ahí deberíamos analizar lo siguiente. El sales tax de los Estados Unidos no es el mismo, como tú sabes, en todos los Estados Unidos. Suele haber un distinto porcentaje dependiendo del estado, en primer lugar. En segundo lugar, el principio debería ser el mismo. El principio en los Estados Unidos debería ser de tributación en destino. Por lo tanto, no debería, si es que se está exportando desde los Estados Unidos y me está llegando a mí, no debería pagarse el IVA el momento en el que sale, sino que yo debería pagar el IVA aquí. El momento en el que yo estoy pasando por la aduana, ahí es donde debo pagar. ¿Sí? Sin embargo, el tema del sales tax de los Estados Unidos sí es un poco complicado. Estuvieron hace 2 años hubo ya algunos acercamientos para ver si cambiaban el sales tax por un impuesto tipo valor agregado, que es el que la mayor parte de países lo tenemos, que a mi modo de ver es más justo. ¿Sí? Los norteamericanos sí le tienen en el radar eso de en algún momento cambiar este impuesto a las ventas que tienen. ¿Sí? Sin embargo, dependerá de los estados y dependerá muchas veces de qué tanto cumpla ese estado con este principio de tributación en destino. Ahora, con el resto, completamente de acuerdo. Tú tienes el tema de que cuando yo recibo estoy pagando el impuesto a la salida de divisas, estoy pagando otros temas más. Ahora, sin embargo, también hay que aclarar de que en el caso del ISD, el impuesto a la salida de divisas, nosotros tenemos montos, ¿no? Entonces, si no es demasiado el pago,
no va a caer dentro de ese mínimo exento de ISB. Gracias, Pablo. Hay una pregunta de Andrea Soria. Buen día. En el caso de una microempresa que paga por el servicio de Facebook a través de tarjeta de crédito, pero la tarjeta es de uno de los socios, ¿cómo se debe proceder? Voy a interpretar, y permítame, Andrea, hacer sola la interpretación, que la tarjeta es una tarjeta nacional ecuatoriana, ¿no? Si fuera extranjera sería otro tratamiento, pero asumiendo que es una tarjeta de banco ecuatoriano. Sí. Ahí la cuestión es de que tenemos la microempresa y yo lo que entiendo es que nos está preguntando Andrea, para efectos de poder, me imaginaría que es para efectos de poder deducirse los costos y gastos de impuesto a la renta. Ese es, me imagino que por ahí va el tema. La cuestión es de que en el estado de cuenta va a aparecer como, con el nombre no de la empresa, no de la microempresa, sino que va a aparecer a nombre del socio. Por lo tanto, yo le veo complicado que el SRI le vaya a aceptar eso. Me pongo en los zapatos del SRI. ¿Cómo el SRI puede saber que ese estado de cuenta fue utilizado, no fue utilizado dos veces? No fue utilizado por el socio y por la microempresa. Ahí tal vez la recomendación podría ser más bien de que se utilice en adelante una tarjeta de débito, que puede ser más fácil, o la tarjeta de crédito ya de la microempresa. Y se va a evitar problemas. Bien. Pablo, siendo las 5:32, más bien quisiera a nombre de, no sé si Juan Sebastián quisiera dar algunas palabras adicionales de cierre. Si no, pues a nombre de CITEC, a nombre de Bodero y Asociados, a nombre de todos los que están aquí, quisiera agradecerte por compartir tan generosamente tus conocimientos, por aclarar tantos temas respecto de esta área tan importante que ahora creo que a muchos ecuatorianos los tiene algo confundidos. Sin duda que nos llevamos muchísimas enseñanzas y claridad al respecto. Y más bien, insisto, si Juan Sebastián quisiera decir algo, si no, Pablo, dejar unas últimas palabras o algo de cierre que haya quedado pendiente para dar por clausurado este webinar. Simplemente darles las gracias por permitirme difundir este tipo de temas que creo que es necesario que la comunidad, todos los ciudadanos, todos los que pagamos impuestos, reflexionemos acerca de este importante tema. El IVA lo pagamos todos. Y creo, es necesario que todos opinemos acerca de este tema, ya sea a favor, ya sea en contra. Hemos visto que hay posturas de todo. Pero sí es necesario que vayamos desde lo técnico, justamente acercándonos a este tema. Y desde el otro lado también, así como nos piden que paguemos los impuestos, exigir también que esos impuestos sean utilizados de manera adecuada y sea transparente la recaudación. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Una muy buena tarde a todos y gracias por acompañarnos. Gracias a todos.